Muy bien, pues continuamos con la siguiente comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, al que le damos la palabra, al señor Ortiz González, por un tiempo inicial de 10 minutos. Sí. ¿Se puede? Buenas tardes, señor presidente, señorías. Comparezco ante ustedes con el propósito de presentar ante esta Cámara el proyecto de presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2019 en el ámbito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Corresponde al programa de gastos 133A, Centros e Instituciones Penitenciarias, englobado dentro del Ministerio del Interior. Los objetivos principales del ejercicio presupuestario que presento ante sus señorías tienen como referencia cumplir los fines que la Constitución y el ordenamiento jurídico tienen encomendados a la Administración penitenciaria, esto es, la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, la retención y custodia de las personas privadas de libertad y la gestión de las penas y medidas alternativas a la prisión. Para 2019, el proyecto de presupuestos de gastos para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias alcanza la cifra de 1.196,54 millones de euros, siendo superior al presupuesto inicial del ejercicio 2018 en un 3,11%. Entrando en el detalle de este proyecto, paso a explicarles los aspectos más destacados de esta asignación presupuestaria. Capítulo 1, gastos de personal. Este capítulo se incrementa en un 4,34% sobre el ejercicio anterior, pasando a una dotación de 874,13 millones de euros. La oferta de empleo público de 2018 de instituciones penitenciarias ha sido de 956 efectivos, la mayor de los últimos años. La repercusión de esa OPE para el presupuesto de gastos del capítulo 1 ha sido de 36,16 millones de euros para 2019. La incorporación del nuevo personal, que se realizará con muchísima celeridad, especialmente por lo que se refiere a los 831 efectivos del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, contribuirá a aminorar en buena medida el déficit de personal, una de las principales reivindicaciones de las organizaciones sindicales. La incorporación de estos nuevos efectivos repercutirá positivamente en la mejora de las condiciones de trabajo del personal de instituciones penitenciarias. Paso a explicarles el capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios. Se ha previsto una dotación de 292,89 millones de euros. Esta dotación se distribuye de la siguiente forma. Para reparaciones y mantenimiento y conservación, 33,69 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,53% respecto al año anterior, y ello para atender las necesidades más demandadas por los centros penitenciarios. El aumento permitirá acometer más actuaciones de rehabilitación en los centros penitenciarios con un mayor tiempo de vida, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los mismos. Pasando a los gastos derivados de suministros, agua, energía eléctrica, gas y combustible, se han destinado 50,03 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,3%. Para el cálculo de la dotación de estas partidas se ha tenido en cuenta el impacto que supone el funcionamiento durante todo el año del Centro Penitenciario de Málaga II en este ejercicio con respecto al anterior y las próximas aperturas del CIS de Almería y la Unidad de Madres de Alicante, así como las fluctuaciones del precio de la energía, si bien las diversas medidas que se están llevando a cabo están permitiendo ahorros significativos en el consumo de estos suministros. Entre otras, podemos destacar la sustitución del gasóleo por gas natural para la producción térmica de agua caliente y calefacción y el suministro e instalación de equipos de medida para controlar el consumo de energía, electricidad, gasóleo, gas, etcétera, y de agua, y adoptar medidas de ahorro en los centros. En alimentación se mantiene sin variación con respecto al ejercicio anterior, 75,59 millones de euros. Esta partida se mantiene sin ser incrementada por la previsión de que la población reclusa continúe con tendencia a una ligera baja. La prestación de este servicio está encomendada a la entidad estatal de trabajo penitenciario y formación para el empleo.
En productos farmacéuticos y material sanitario tampoco hay variación con respecto al ejercicio anterior, 55,86 millones de euros. Para llegar a la dotación en productos farmacéuticos y material sanitario se han tenido en cuenta tres factores importantes. Primero, la gestión más eficiente de los recursos en productos farmacéuticos, potenciando la adquisición vía acuerdos marcos de los medicamentos de mayor consumo, bien directamente o en colaboración con el Ingesa. Segundo, la necesidad inaplazable de facilitar el acceso a la población reclusa a los nuevos tratamientos contra patologías transmisibles. Se continúa proporcionando tratamiento farmacológico a todos los internos enfermos de hepatitis C. Y tercero, el ajuste de precios que ha supuesto el Plan Estratégico Sanitario y que ha permitido la adquisición de los medicamentos de última generación anteriormente mencionados a un coste que supone en muchos casos hasta un 30% de ahorro en el precio inicial. En cuanto a la dotación en asistencia sanitaria, asciende a 7,02 millones de euros, disminuyendo sobre el ejercicio pasado en un 2,77%, siendo esta minoración posible porque se continúa con la revisión de las obligaciones de financiación en cuanto a las prestaciones por asistencia hospitalaria llevada a cabo por diferentes comunidades autónomas. Todo ello teniendo en cuenta los pronunciamientos judiciales que se están produciendo en esta materia. Capítulo cuarto, transferencias corrientes para posibilitar el desarrollo integral de las personas privadas de libertad, así como facilitar su formación educativa y sociolaboral y garantizar la adecuada atención y asistencia religiosa. La Administración penitenciaria mantendrá los programas y las dotaciones destinadas al acceso de estudios universitarios y a la cooperación con las distintas confesiones religiosas de las personas internadas y se atenderán las necesidades sociales, como claramente demanda la sociedad, de las personas privadas de libertad, manteniendo igualmente la dotación para programas de distintas asociaciones e instituciones que colaboran con esta Secretaría General de forma eficaz, especialmente aquellos programas destinados a evitar la reincidencia en relación a los internos condenados por violencia de género. El crédito consignado en el capítulo cuarto a estos programas se eleva a 4,87 millones de euros. Igualmente, en este capítulo está incluida la transferencia corriente a la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que junto con la de capital asciende a un total de 12,33 millones de euros, entidad de la que les hablaré más adelante. En cuanto al capítulo sexto, inversiones reales, existen inversiones previstas cuyo importe asciende a 12,21 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,58% con respecto al ejercicio anterior, con el fin de conseguir un menor impacto medioambiental, fomentando el uso de energías menos contaminantes, actuación de ahorro energético y medioambiental, tanto en el consumo de agua como de energía eléctrica. Segundo, incrementar la seguridad perimetral e interior, llevando a cabo la renovación tecnológica de las instalaciones de seguridad y control, sistemas de vigilancia, barreras de infrarrojos y de microondas, centros de control, etcétera, para aproximar los niveles de seguridad y operatividad de los centros no amortizables a los de los nuevos centros tipos. Tercero, fomentar el uso de las nuevas aplicaciones tecnológicas dentro del marco establecido, que supone una mejora evidente en los diversos servicios prestados desde la Administración, siendo uno de los objetivos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la implementación del expediente electrónico. Las actuaciones comentadas en el capítulo 6 se complementan con las inversiones que en las infraestructuras penitenciarias se llevan a cabo por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciario y de la Seguridad del Estado, a cargo del Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios recientemente aprobado por el Consejo de Ministros de 18 de enero de 2019. Me referiré a continuación a la entidad estatal de Derecho Público, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. En primer lugar, en cuanto al presupuesto de explotación, se recogen los ingresos y los gastos ordinarios o periódicos que se derivan de la actividad corriente de la entidad. Por el lado de los ingresos, destacar. Primero, las subvenciones recibidas se estiman en 9 millones de euros, que proceden del Servicio Público de Empleo, 4 millones, del Fondo Social Europeo, 3,60 millones, que corresponden a la ayuda del gasto certificado por el ente Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, de las acciones de formación, y 1,4 millones de la Fundación Bancaria La Caixa, que son gestionados directamente por la entidad.
Segundo, las transferencias recibidas en su conjunto ascienden a 12,33 millones de euros que proceden de la Administración General del Estado. Y tercero, las ventas netas y prestación de servicios por importe de 161,50 millones de euros. Las cantidades indicadas en concepto de ingresos ascienden a 182,9 millones de euros. El 82,20% de estos ingresos proceden de las ventas y de las prestaciones de servicio y solo el 11,80% restante de las transferencias y subvenciones recibidas. En cuanto a los gastos, las principales partidas de 2019 son: primero, los gastos de personal por importe de 68 millones de euros. Suponen un incremento del 6% respecto del año 2018. A estos gastos se incluyen las retribuciones de personal funcionario y laboral de la entidad estatal de trabajo penitenciario y formación para el empleo, con un coste de 20,40 millones de euros. Las nóminas y seguros sociales de los monitores, que se estiman con un coste de 4,45 millones. Las nóminas y los seguros sociales de los internos trabajadores, con un número estimado de 13.000 y un coste estimado de 43,15 millones. En aprovisionamientos por importe de 102 millones de euros que corresponden a las compras de mercancías, materiales primas y productos elaborados y semielaborados. Otros gastos de gestión ordinaria por importe de 8,02 millones de euros, donde se recogen todos los suministros y servicios prestados por empresas del exterior. Los gastos anteriormente señalados de la gestión ordinaria para 2019 ascienden a 182,64 millones de euros, lo que supone una disminución del 0,40% respecto del ejercicio anterior. En segundo lugar, respecto del presupuesto de capital, fundamentalmente inversiones, hemos de destacar las inversiones por importe de 2,27 millones de euros que irán orientadas fundamentalmente a ampliar la capacidad productiva y modernizar la maquinaria y equipos de los talleres de producción propia y las aulas de formación para el empleo. Las inversiones más significativas en servicios penitenciarios en 2019 serán la reposición y maquinaria de equipamiento de los talleres de economato y panadería en varios centros penitenciarios, en concreto el Centro Penitenciario de Almería. Segundo, la revisión y acondicionamiento de los equipamientos de los talleres productivos, especialmente el Centro Penitenciario de Ocaña 1. Se estima que el importe necesario para abordar estas actuaciones serían de 581.000 euros. Por otra parte, los equipos informáticos que soportan los aplicativos de gestión en los diferentes talleres necesitan ser renovados, en especial los equipos informáticos de los economatos, sobre todo para atender los requerimientos de la agencia tributaria en cuanto a la facturación. Esta renovación, que se realizaría de forma gradual, necesitaría una inversión de 600.000 euros. Equipamientos en aulas donde se imparten los cursos de formación profesional ocupacional con el fin de conseguir la correspondiente acreditación por el Servicio Público de Empleo, por importe de 398.000 euros. Además, es necesario equipar adecuadamente las oficinas de la entidad, tanto de los servicios centrales como de los periféricos, para adecuarlos a sus necesidades, por importe de 213.000 euros. Con este presupuesto se podrá desarrollar de forma satisfactoria las funciones que tiene encomendada la entidad, tanto en formación para el empleo como en la actividad laboral. Para finalizar, señorías, considero que estos son unos buenos presupuestos para instituciones penitenciarias. Son unos presupuestos realistas, realizados bajo criterios de eficiencia, optimizando los recursos. Con ellos se puede dar una respuesta eficaz a las necesidades que tiene la Administración penitenciaria, todo ello con un enfoque social y teniendo como objetivo la reinserción y la reeducación de las personas condenadas. Destacar que la obtención de todos de estos ambiciosos objetivos y fines de la Administración penitenciaria no serían posibles sin la dedicación y diligente y esforzada prestación del personal penitenciario. Gracias a ese personal, el sistema penitenciario español es hoy una referencia para muchos países y ocupa los primeros puestos en el mundo. Muchas gracias y quedo a su disposición para las preguntas que consideren oportunas. Muchas gracias al compareciente. Por 5 minutos los grupos parlamentarios. En primer lugar, el Grupo de Ciudadanos. Señor Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Ortiz González. Yo le quisiera plantear dos o tres aspectos vinculados con su área y ver cómo están recogidos o no en los presupuestos, pero sobre todo resaltar las problemáticas, ¿no? La primera de ellas, la hermanita de la caridad, que parece ser que son los funcionarios de prisiones en relación al tema de la equiparación salarial. Es cierto que cuando se empezó a hablar de la equiparación salarial y se buscó la uniformidad entre Policía y Guardia Civil, eso tuvo un desarrollo
hasta que se consiguió que eso terminase calando en el conjunto de la opinión pública y también de todos los partidos que eran reacios a plantearlo. Es cierto también que encuentros que tuvimos con muchos representantes de funcionarios, precisamente de prisiones, les dijimos que en ese momento no podíamos desviar la atención, porque quiero recordar incluso palabras de algún responsable del Ministerio del Interior anterior que intentaban comparar la equiparación salarial con que si se hiciera igual en el resto de funcionarios del Estado, qué es lo que pasaría para justificar el que eso no fuera así. Pero también les dijimos que desde este presupuesto intentaríamos, que concienciar al conjunto de la sociedad española para que dejaran de ser la hermanita pobre del resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y se acometiera definitivamente también la de un colectivo que es mucho más pequeño, que por tanto cuánticamente sería muy inferior el importe, digamos, que supondría esa equiparación salarial. Este verano diversos medios publicaban un informe, un estudio realizado por la Secretaría General acerca de esas mejoras retributivas, de cómo tenían que ser y cómo se podían producir. Según tenemos información, usted se reunió también con los sindicatos en el mes de septiembre. Por una parte, les anunció que finalmente esa subida, que nunca llegó a realizarse, era por culpa de que el Ministerio de Hacienda no había dado el visto bueno. Yo le quisiera preguntar que si esa información que tenemos, y nos están escuchando evidentemente los funcionarios de prisiones, que usted dijo en su día es cierta o no. Por otra parte, quería preguntarle cómo van a acometer también como Gobierno esa equiparación salarial que también es necesaria, repito, que se extienda también a los funcionarios de prisiones. Por otra parte, en un colectivo completamente olvidado de los gobiernos, del anterior y hasta ahora, hasta que no demuestre lo contrario, también de este, el 75% de la plantilla de instituciones penitenciarias tiene más de 40 años. Un 40% es igual o superior a 50. En los últimos 9 años, por cada 3 jubilaciones solamente se ha incorporado una, y el déficit estructural que tiene en este momento estimado es de 3.400 vacantes en una población, en unos profesionales muy envejecidos para los requisitos que requiere un puesto de trabajo tan importante. Algo que redunda en perjuicio de la calidad de la prestación del servicio y, por tanto, de que asuman el mandato constitucional de reeducación y reinserción de la población, que tienen más difícil al poder prestar menor dedicación, al tenerse que ocupar menos profesionales del mismo número de reclusos o incluso de la seguridad e integridad física de presos o del propio personal también interno. Existen 26 módulos de distintos centros sin abrir, algo que, además de ser un gasto y un despilfarro innecesario, teniendo en cuenta las carencias de este colectivo, también supone, pues evidentemente, un aumento del hacinamiento de la población reclusa. Quisiera que nos dijera qué tiene previsto el Gobierno para solucionar este problema, por una parte de plantilla y también, digamos, el que trabajen en mejores condiciones. Y, por último, hablar del tema de las agresiones. En los últimos años, el sindicato CESIF ha estimado que ha habido del orden de 2.000 agresiones a funcionarios de prisiones. Ciudadanos instó a través del Gobierno anterior, llegamos a un acuerdo y forzamos que se realizara un protocolo específico para que se redujese ese número de agresiones a funcionarios de prisiones en su lugar de trabajo. Pero según nos comentaron también los representantes sindicales, ese protocolo nunca se llegó a consensuar con ellos. Y a fin de los resultados que se están viendo, pues tampoco parece ser que haya terminado de dar el resultado apetecido. Por tanto, le queremos preguntar qué partidas tiene previsto el Gobierno realizar dentro de estos presupuestos para reducir ese número de agresiones, si en caso de que existan, si usted considera que son las suficientes o hay que hacer en este sentido algo más, y si tienen previsto destinar más medios a la protección de funcionarios de prisiones en el ejercicio de su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo de Unidos Podemos tiene la palabra el señor Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Ortiz. Bueno, yo creo que hoy, como además tenemos muchas comparecencias, por no repetirnos mucho en algunos datos y en algunas cuestiones, ¿no?, voy a ir un poco más directo al grano. Efectivamente, estamos hablando, o tenemos que hablar claramente, de que hay un conflicto laboral, de unas reivindicaciones por parte de los trabajadores y las trabajadoras de instituciones penitenciarias. Yo, cada vez que un colectivo hace unas reivindicaciones, lo primero que creo que hay que ver es si son legítimas esas reivindicaciones y si son legales y si son posibles, todo a la vez, ¿no? Estamos hablando de unas reivindicaciones legítimas, legales, y que yo creo además que hay que hacer un mayor esfuerzo en estos presupuestos
por mejorar esa situación. Yo sé que el gasto de personal ha subido un 4%, creo que era, que a los funcionarios de prisiones también se les va a aplicar el 2,5%, lo mismo que al resto de funcionarios públicos. Nosotros el otro día, por ejemplo, me refiero a mi grupo parlamentario Unidos Podemos, votamos para que el Real Decreto de Funcionarios Públicos, la subida, se tramitara como proyecto de ley, porque yo creo que es importante que trabaje en esa parte. Estamos hablando de unos trabajadores que tienen una falta de personal bastante importante para el trabajo que realizan, una plantilla que está muy envejecida y que eso, en fin, en otro colectivo, en otro trabajo, quizás a lo mejor puede, en fin, pasar un poco más desapercibida, pero ese tipo de trabajo es complicado, ¿no? Mire, aquí también, yo lo decía antes también, ¿no? Es decir, que revertir todos los recortes durante estos años, es decir, no es fácil, eso lo entendemos todos, ¿no? Y no le vamos a quitar mérito de lo que haga bien, ¿no? Pero en este caso hay que trabajar, hay que hacer un esfuerzo más importante. Mire, el Partido Popular en alguna época se ha dedicado a privatizar, ellos son más de privatizar. Y en este caso, en instituciones penitenciarias, existe una privatización que es la vigilancia de los exteriores, que estaba y sigue estando también en la Guardia Civil y que se aumentó también con vigilancia privada. Creo que fue el día 1 de junio, se amplió ese contrato, que ahora tendrá que ser revisado. El Partido Socialista estaba en contra de esa privatización. De hecho, aquí trajo una proposición no de ley para no continuar con ese contrato con la seguridad privada. Yo creo que si estaban en desacuerdo ahora, pues estará en desacuerdo ahora también. Primera pregunta es qué se va a hacer con ese contrato de la vigilancia de la privatización de la vigilancia de los exteriores. Digo porque son 60 millones de euros y con eso hay para solucionar muchos problemas. Por ejemplo, la equiparación. Lógicamente, mire, la equiparación no se puede hacer en un solo ejercicio presupuestario. Hay que llegar a acuerdos, tienen que hacer, bueno, pues en 2 ejercicios, en 3 ejercicios, incluso, en fin, uno más pequeño y los otros 2 más grandes. Las cantidades me refiero a decir, pero yo creo que sí es importante que incidamos en esto, ¿no? Que es una reivindicación justa, es una reivindicación legítima y que tenemos que hacer un esfuerzo en este presupuesto ya para aumentar a esos 36 millones de gastos de personal que conlleva el 2,5, pues aumentar esa cantidad para, de alguna forma, hacer justicia con unos trabajadores que llevan muchos años reivindicando esa situación laboral y que tenemos que, entre todos, pues dar una solución de manera urgente y de manera correcta. Ya le digo, no en este ejercicio solo, porque estaríamos hablando de una cantidad importante, ¿no? Pero en los siguientes próximos ejercicios, contando ya con de aumentar algo en ese presupuesto. Nuestro partido, nuestro grupo parlamentario, sí tiene claro ese aspecto, es decir, que en estos mismos ejercicios presupuestarios ya trabajemos para aumentar esa cantidad para llegar a esa equiparación salarial de, en este caso, los funcionarios de prisiones. Nada más y muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cantera. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario general, bienvenido. Esta es su casa. Gracias por los datos que ha aportado. Bien, venimos de 7 años de lo que podríamos denominar de una especie de despotismo ilustrado en la gestión de las instituciones penitenciarias. 7 años sin programas de formación ni para el personal en las instituciones penitenciarias. 7 años sin apenas concurso de traslados, apenas uno al final de los años que han estado de gobierno. 7 años con exiguas ofertas de empleo público. 7 años en las que se sancionaba a funcionarios de prisiones por el hecho de manifestarse en su horario libre, coartando de esta manera sus derechos a sus reivindicaciones. Y, sin embargo, en apenas unos meses usted ha elaborado y está elaborando, con además el criterio de las asociaciones y de los sindicatos legítimamente representativos de los trabajadores de prisiones, programas de formación. Ha hecho el mayor concurso de traslados, que además en ese concurso de traslados la suma es mayor de todas las que se ha hecho inclusive en los 7 años anteriores. Ha convocado una oferta de empleo público incrementando, solicitando al Ministerio de Función Pública y, por tanto, Hacienda en lo que respecta una oferta de empleo público de 956 efectivos, un incremento bastante considerable. Aquí nos ha dicho que se han dedicado créditos, un aumento de créditos para generar y mejorar tanto la eficiencia como la eficacia de los centros que se dedican y su propio mantenimiento.
una mejora de los sistemas de gestión medioambiental y de la seguridad, una mejora de manera indirecta de la alimentación de los internos y de las internas, una revisión de la asistencia sanitaria, que recordemos que estaba en precario, un incremento de las retribuciones, como aquí ya se ha citado, en el marco del incremento de los funcionarios y empleados de la Administración. En definitiva, en 7 meses ha hecho bastante y muchísimo más que en 7 años. Ahora parece que algunos pretenden venir aquí y decir que usted tiene que revertir los 7 años de recortes con un presupuesto que es el que es y no va... Es lo que hay, efectivamente. Yo quería transmitirle al portavoz de Ciudadanos que debía de haber estado en su última comparecencia. De esa manera no hubiera realizado muchas de las preguntas que le ha realizado. Aquí ahora de repente hablan de equiparación salarial. Hay que recordarles que fueron ellos los que precisamente se olvidaron de los funcionarios de prisiones. Y ahora de repente les han venido a la memoria que los funcionarios de prisiones están mal retribuidos, cosa que aquí el Grupo Parlamentario Socialista ha dicho y lo sigue manteniendo. Habla también del envejecimiento de plantilla. Y, sin embargo, se ha olvidado de precisamente la oferta de empleo público que, gracias a usted, se ha convocado. Entiendo que el portavoz de Ciudadanos no pretenderá que saquen 3.000 vacantes de repente, lo que no sería ni racional ni razonable y, desde luego, no permitiría que a futuras generaciones que se quisieran presentar a funcionarios de prisiones, que recordemos que se han presentado en la última oferta de empleo público, pero corríjame usted si me equivoco, más de 13.000 personas. De hecho, hay una cosa que sí ha dicho y que me gustaría preguntarle, es sobre el hacinamiento precisamente de nuestras cárceles. ¿Considera usted que hay un hacinamiento? Si es así, sí, ¿qué tipo de medidas podemos aplicar a través de nuestros presupuestos? Ha hablado de una revisión del protocolo. Repito, debía de haber estado en la última comparecencia porque usted mismo se comprometió delante del entonces portavoz de Ciudadanos en la comisión a que se iba a reunir con las asociaciones precisamente para revisar este protocolo contra las agresiones y modificar aquello, asociaciones y sindicatos de funcionarios y empleados de las instituciones penitenciarias, para modificar en lo que fuera necesario este protocolo con la finalidad de mejorarlo. Bien, algunos parece que ahora se acuerdan de este conflicto laboral de instituciones penitenciarias, inclusive hablan, no, es que hemos aprobado que un Real Decreto vaya como un proyecto. No, señores, tráiganlo aquí, tráiganlo a las enmiendas de los presupuestos, traigan una enmienda y dejen de engañar a los funcionarios de prisiones. Han dicho que estos presupuestos deben de ser legítimos, legales y posibles. Si lo creen posible, tráiganlos a esta mesa, analicémoslo aquí. Estamos de acuerdo que los funcionarios de prisiones, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, que no me gusta el calificativo, son las hermanitas de la caridad. Tráiganlo, hablémoslo y veamos qué es lo que podemos hacer. No vayan prometiendo a través de un proyecto de ley, de un Real Decreto, que posteriormente no gozará de una partida presupuestaria. Por último, me gustaría trasladarle 2 preguntas. En diferentes partes de su intervención ha mencionado las palabras reeducación y reinserción. En el capítulo 4, relativo a transferencias corrientes, ha cuantificado, si no me equivoco, en 4,87 millones de euros la cantidad que se destina a programas de tratamiento. ¿Quiere decir con ello que en materias de programas de tratamiento la cantidad que por todos los conceptos se dedica a este cometido es de 4,87 millones de euros o, sin embargo, existe alguna otra partida en otra parte del presupuesto? Porque no la encuentro. ¿Me la podría indicar, por favor? También ha dicho al principio de su intervención, como he mencionado ya, que la oferta de empleo público para el presente año es de 956 nuevas plazas y que ese número de plazas supone un gasto para el presupuesto de 36,16 millones de euros. Sin lugar a dudas, creo entender que al existir 956 nuevos funcionarios y funcionarias de instituciones penitenciarias, sus condiciones de trabajo mejorarán. Queremos que sigan mejorando, queremos que esa oferta de empleo público aumente, pero sobre todo, si no aumenta de manera importante el número de personas privadas de libertad, creemos que también mejorará. Necesito que, si usted tiene los datos, me pueda cuantificar cuál es la evolución del número de personas privadas de libertad en los últimos años, es decir, cuál es el número de internos e internas que tenemos y el ratio que tenemos. Igualmente, si tiene actualizados cuál es la tasa media de edad de los funcionarios de prisiones. Muchas gracias por su benevolencia, señor presidente. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Navarro. Buenas tardes, secretario general. Señor Ortiz,
ya en su comparecencia el pasado mes de diciembre anunciaba aquí en sede parlamentaria que los temas presupuestarios y las modificaciones presupuestarias eran un tema harto complicado, pero créame que en nombre del Grupo Parlamentario Popular esta tarde no lo ha hecho muy mal exponiendo los presupuestos generales de 2019 para instituciones penitenciarias, porque a la vista de lo que ha desgranado de este presupuesto es muy continuista con el que se dejó preparado el anterior Gobierno del Partido Popular cuando Ángel Yuste y su equipo estaban al frente de esta casa. Y además, por lo que veo, su equipo económico no le ha hecho mucho caso a la secretaria de Estado de Seguridad, que también en sede parlamentaria señalaba que era necesario cambiar las memorias económicas y que mucho estas tenían que cambiar. Y por lo que veo, desde luego, del capítulo 2 al 8, el Grupo Parlamentario Popular está bastante de acuerdo con la exposición que ha hecho. Pero, le tengo que decir, es en el capítulo 1 donde requiere una mención aparte y especial. ¿Y sabe por qué? Porque usted ha incrementado en un 90% este capítulo para las retribuciones de los altos cargos, crear una dirección general denominada de ejecución penal y de reinserción social, cuando además usted es un experto en la materia, pues no entendemos muy bien a qué motivo responde esto, como tampoco sabemos qué opinión le merece a la señora Cantero la creación de más altos cargos en instituciones penitenciarias a los que no ha hecho ni mu de referencia. Lo que sí lamentamos y mucho el Grupo Parlamentario Popular es que en el capítulo 1 no haya contemplado la subida salarial que reclaman los funcionarios de instituciones penitenciarias y en la que usted se comprometió poco después de ocupar el cargo. Y desde luego que desde aquí sí que tenemos que señalar que es a través de una enmienda a la que presentará el Grupo Parlamentario Popular y que anunciábamos el pasado día 22 del presente mes, al proyecto de ley que a través del Real Decreto ha de tramitarse para la subida salarial de todos los funcionarios públicos, donde una vez que ha finalizado la apuesta del del Partido Popular cuando era Gobierno de equiparación salarial a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, toca y es el momento de la subida salarial de los funcionarios de prisiones. Y esto es lo que apoyará, sin duda, el Grupo Parlamentario Popular. Sin duda, a lo único que esa subida experimenta el capítulo 1 en los presupuestos generales no es más que la prometida a la subida general del 2,5% a todos los funcionarios públicos, y eso es lo que aumenta ahora el capítulo 1 en cuanto a que esa oferta de empleo público son los precisamente funcionarios que se están incorporando ahora. Ya quiso usted hacerse también, apropiarse de esta oferta de empleo público del Gobierno del Partido Popular en su comparecencia del mes de diciembre, pero ya también se encargaron de recordarle que esta era la apuesta que había hecho el ministro Zoido y el secretario general Ángel Yuste por el aumento de plantilla de instituciones penitenciarias. Habla ahora usted de una nueva oferta para 2019, pero ¿con qué dinero? Porque desde luego no es el que está consignado en este presupuesto general para 2019. Y si habla, como ha dicho, exactamente de 956 efectivos, son 956 efectivos nuevos, ¿y qué porcentaje de tasa de reposición supone estos 956 efectivos? Por lo que al gasto social se refiere, en el concepto 162 del capítulo 1 es lo mismo que en el año 2018. Y yo quiero reiterarlo, porque mucho hablan ustedes de la formación para el empleado público cuando el gasto público es expansivo, tal y como han calificado el Gobierno socialista estos presupuestos y al gasto público de estos presupuestos de 2019, pero de formación para el empleo, nada. Y respecto al capítulo 2, han reflejado en el proyecto de presupuestos generales, que ya se dejó, reflejan no más que la continuidad de un Gobierno del Partido Popular. Eso sí, ustedes se han jactado de la subida del salario mínimo interprofesional con marca de Partido Socialista, pero no lo vemos reflejado en la partida con la que se abona a la entidad de Derecho Público, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Piensan que esta la debe de repercutir directamente el interno trabajador. Seguramente usted me podría decir que lo que sí ha aumentado es en 1 millón de euros la partida 212, de donde se abona el taller de mantenimiento para trabajo penitenciario. Lo que no me va a decir es que esta partida es con la que se paga el contrato de mantenimiento de instituciones penitenciarias al sector privado en centros como el de Ceuta, el de Málaga II o el CIS de Almería que pretenden abrir este año. Sí vemos que ha disminuido, como usted ya ha dicho, la partida de lotes higiénicos, que se mantiene la partida para alimentación. Y, en este caso, ya no dicen nada sus señorías de Podemos cuando durante mucho tiempo aquí se ha defendido que era una partida digna para una alimentación digna de los internos.
También vemos que han mantenido el gasto en materia de medicamentos, también el ahorro energético, pero todos estos ya eran planes preventivos de mantenimiento, del plan de ahorros energéticos, del plan de inventario farmacéutico que había puesto en marcha un Gobierno del Partido Popular. Lo que sí aumenta, y lo ha dicho, es el gasto en agua. Yo espero que este aumento del gasto en agua no sea para llenar las piscinas que tantas hicieron en su etapa anterior de Gobierno, y si las van a llenar este año, que por favor lo hagan antes de septiembre, que no pase como en el año 2008. Conscientes también de los conciertos sanitarios, no ha previsto cuánto, ni ha calculado cuánto cuesta transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Tampoco nos ha hablado usted de un calendario a este respecto. En todo caso, decirle que habrá de ir de la mano de Hacienda y de política territorial. Se lo digo para que no pase también como con la subida salarial del personal de instituciones penitenciarias, que se olvidó usted de Hacienda y de Función Pública. También estamos de acuerdo con el capítulo 4, 6, 7, 8, porque es el presupuesto anterior. Si bien nos sorprende y mucho las transferencias de competencias al País Vasco. ¿Y sabe por qué? Porque ni ha contestado la secretaria de Estado de Seguridad, ni ha contestado la subsecretaria, y porque sí sabemos que va a ser moneda de cambio para que el Partido Nacionalista Vasco apoye sus presupuestos. Y lo que más nos sorprende son las inversiones y el aumento de inversiones de SIEPSE que está haciendo en las instituciones del País Vasco. ¿Le ha dado usted orden de ello a la señora Gallizo, presidenta del organismo, para acometer las mismas? Se tratan de cuentas de estas inversiones en estos centros penitenciarios para también dárselas alicatadas de arriba abajo y envolvérselas en un lacito. ¿Van a estas cuentas y estas inversiones a diferirlas de las transferencias cuando les cedan estas instituciones penitenciarias al País Vasco? Muchas gracias. Muchas gracias a todos los intervinientes. Ahora tiene la posibilidad el compareciente de responder en la medida de sus posibilidades en un plazo de 5 minutos a las cuestiones que se han planteado. Algunos le han pedido información que puede ser enviada posteriormente, así que adelante. Comienzo. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Escuché esta tarde aquí que la hermana pobre era la Guardia Civil, pero ahora también me dicen que la hermana pobre es instituciones penitenciarias. Ya tenemos 2 hermanas pobres. Llevo toda la tarde, durante muchas intervenciones, he podido escuchar que todos quieren ser el padre y la madre de la equiparación salarial. Usted no quería, ¿no? Lo cierto y verdad es que entre el padre y la madre dejaron ustedes huérfanos a los funcionarios de prisiones cuando en los primeros meses del año 2018 no se acordaron de ellos y solo pensaron en guardias civiles y policías. Me sorprende. Yo no les puedo explicar las razones por las que en los primeros meses del 2018 no aprovecharon el viaje para hacer la equiparación de todos los funcionarios del Ministerio del Interior, ¿no? No estaba yo allí, pero ustedes que estaban posiblemente puedan explicarles a los funcionarios de prisiones por qué no les dieron el mismo trato que les dieron a policías y guardias civiles. Efectivamente, se quedaron huérfanos en aquel momento. Yo voy a tratar de que esa orfandad no se prolongue en el tiempo y les puedo prometer y garantizar aquí que haré todo lo posible para que sus condiciones laborales sean las mejores posibles. El señor Salvador de Ciudadanos me preguntaba por un informe que hubo después del verano. Efectivamente, desde que llegué a esta responsabilidad he mantenido un número importante de reuniones con las organizaciones sindicales. En una de esas reuniones pusimos sobre la mesa unos aspectos que usted mismo mencionó al empezar esta tarde. La retribución de los funcionarios de prisiones, hay varios conceptos que tienen que ser revisados, los niveles, los complementos, la clasificación de centros. Y en esas estábamos en los primeros 3 meses, concretamente el día que hacía 3 meses en la responsabilidad, cuando se convoca una huelga de prisiones, precisamente cuando estábamos poniendo sobre la mesa los conceptos, las cuestiones, muchas de ellas razonables, que tenemos que estudiar, que tenemos que matizar y que tenemos que cuantificar. Y como les digo, después de 7 años sin ninguna convocatoria de huelga general, en 3 meses, en 7 años no hubo nada, en 3 meses hubo una convocatoria de huelga de 6 días. Han pasado esos 6 días de huelga y la semana pasada, cumpliendo el compromiso que asumí aquí con su compañero de partido, de Ciudadanos, cumpliendo el compromiso, la semana pasada me he vuelto a reunir con todas las fuerzas sindicales. Hemos elaborado
4 grupos de trabajo que van a empezar a funcionar el próximo mes de febrero. En uno de ellos vamos a abordar uno de los problemas que usted citó, el tema de las agresiones. Somos una administración transparente. No sé si saben que por la Ley de Transparencia dentro del Ministerio del Interior, Instituciones Penitenciarias es el departamento que más contestaciones da, con diferencia, haciendo uso los ciudadanos de la Ley de Transparencia, y queremos que si el número de agresiones es el que dicen los funcionarios, lo vamos a reconocer. El tema es que sobre la mesa yo les he puesto las 223 agresiones que hemos contabilizado, investigado y que tenemos documentadas durante el año 2018. 223. Pero no hay ningún inconveniente. Si se quiere valorar y mejorar el protocolo, hay un protocolo firmado, no por todas las organizaciones sindicales, sobre la mesa está el ofrecimiento de modificar el protocolo y mejorarlo. Eso en cuanto a agresiones. En cuanto a formación, que también ha sido uno de los aspectos que se ha mejorado aquí, los propios centrales sindicales me reconocían que en los últimos 7 años no habían sido capaces de firmar ningún acuerdo de formación con el equipo responsable anterior. Les he ofrecido un grupo de trabajo para ser capaces entre todos de firmar unos programas de formación de consenso y que les beneficien, por supuesto, a los funcionarios. Hizo usted, señor Salvador, una afirmación que se la he recogido literalmente. Dijo usted, menos profesionales custodiando al mismo número de reclusos. Esto creo que es clave. Y es bueno que yo les explique a ustedes. Y cuando estudien y reciban las reivindicaciones, es bueno que todos tengamos la mayor información posible. Miren ustedes, desde el año 2008 al año 2019, Instituciones Penitenciarias ha dejado de tener en sus prisiones a 13.000 internos. La ratio por interno funcionario de vigilancia, que es lo importante, la ratio, y con esto también respondo a la pregunta de la señora Cantera, la ratio entre funcionarios y número de internos en el año 2008 era de 5,67. Cada funcionario tenía bajo su responsabilidad a 5,67 internos. La ratio en el año 2019, en el mes en el que estamos, es que cada funcionario tiene una ratio de 4,38. Es verdad que faltan 3.000 plazas vacantes por cubrir, de las cuales 956 se cubren durante este año. Estamos haciendo el esfuerzo, habrán oído por la prensa, el domingo pasado se ha celebrado el primer ejercicio y el compromiso que tenemos es que en el mes de junio, final de junio, estarían incorporados la casi totalidad de los 956 nuevas plazas. Como les decía, la ratio es la que les acabo de contar y tenemos por cubrir 3.000 plazas, de las cuales 1.000 se cubren este año, pero es que hemos perdido 13.000 efectivos. Con esto, y no quiero que se me malinterprete, no estoy diciendo que no necesitemos funcionarios. En instituciones penitenciarias se ha producido un hecho que tienen ustedes que conocer. Hemos perdido 13.000 internos dentro y estamos recibiendo este último año más de 100.000, más de 120.000 sentencias de las que tenemos que ejecutar. Son medidas alternativas para no ingresar en prisión, trabajos en beneficio de la comunidad en concreto. Con esto quiero decirles a ustedes que estamos en un momento en el que desde instituciones penitenciarias hay que redistribuir los efectivos que tenemos, teniendo en cuenta que tenemos 13.000 internos menos, pero que fuera los servicios de gestión de penas y medidas alternativas están ahora mismo con la obligación de gestionar de manera correcta y sin prescripción de condenas más de 100.000 condenas cada año. Esto hace que, esto así se lo he expresado a los sindicatos, que tengamos que reunirnos y estudiar la redistribución de efectivos. Con esto creo que respondo a varias de las cuestiones que me han planteado. El tema de la reinserción y reeducación, efectivamente, hay una partida que yo mencioné que conlleva la asignación de 4,87 millones de euros, pero a esos 4,87 millones de euros hay que unir 14 millones más
que en cursos de formación para el empleo hace la entidad de trabajo penitenciario y formación para el empleo, y a su vez también hay que unir otra subvención que recibimos de la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, una subvención de 4,16 millones de euros, y el total hacen 23 millones de euros que dedicamos a programas de formación. Hay un aspecto muy concreto, interesante, y que es bueno, que lo ha aportado el señor Delgado de Podemos, y creo que también hay que abordarlo, que es el tema de la seguridad en el perímetro de las prisiones. Efectivamente, hace unos años se optó por realizar una serie de contratos de seguridad para el perímetro. Esos contratos tienen la finalidad de complementar el trabajo que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad. Por supuesto, en cuanto los efectivos de Guardia Civil y Policía, la mayoría de las prisiones son Guardia Civil, en algunas, en las mínimas, son policías. En cuanto los efectivos de Guardia Civil y Policía se repongan el número necesario para poder atender las necesidades de seguridad de los perímetros de las prisiones, se irán eliminando las empresas privadas y se irán incorporando estos efectivos. Usted lo ha centrado, creo que en su justa medida. No podemos en 7 meses de gestión paliar las consecuencias y la situación que nos hemos encontrado después de 7 años de recortes, pero efectivamente en los sucesivos años el efecto que se irá produciendo será la reducción de contratos privados de seguridad, la incorporación de efectivos en cuanto ello sea posible, para llegar a la situación ideal, que es sencillamente que la seguridad en el perímetro de las prisiones la realicen los cuerpos y fuerzas de seguridad. Estamos ya doblando. Bueno, yo creo que sí, una última cuestión interesante y breve para responder. Sí, señora Navarro. Efectivamente, altos cargos tiene un importante incremento. Le doy la explicación. En la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el año 2018 había un alto cargo. En el 2019 hay 2 altos cargos, hay una dirección general nueva. Para crear esa dirección general se suprimió una subdirección general. El importe, la repercusión económica es en torno a 18.000 euros. Ese es el importe. De tener 1 a tener 2, el tanto por ciento se dispara, pero la cantidad para la tranquilidad es la que yo le acabo de decir. No he hablado en ningún momento de la nueva oferta de empleo público para el 2019 porque no existe. Mis referencias a los 956 funcionarios se refería a la oferta aprobada por el Gobierno socialista en el mes de julio-septiembre. La repercusión, un tema importante que ha mencionado, la repercusión del salario en el módulo retributivo de los internos. Sobre este tema le tengo que decir que el propio Tribunal Supremo tiene varias sentencias. Yo tengo aquí una del año 2006 en la que literalmente dice que no es directamente repercutible el salario mínimo interprofesional en el módulo retributivo de los internos, que es una referencia, pero nada más que una referencia. No tenemos que trasladar íntegramente ese incremento del salario, aunque es verdad que lo tenemos contemplado y vamos a intentar, ya este año se ha subido el módulo retributivo y a lo largo del año, a mediados del año, está previsto que la entidad de trabajo penitenciario, como sociedad que es, en un consejo de administración, poder equiparar y cada vez más igualarnos al salario mínimo. Y, por último, la transferencia de sanidad las estamos llevando en firme y en conversaciones formales con la Comunidad Autónoma de Navarra. Estamos comenzando también con Baleares y Valencia. Y en cuanto a las inversiones en el País Vasco que usted me preguntaba, en el PACED, del que próximamente la señora Gallizo dará cuenta, pues efectivamente hay una inversión, hay uno de los centros más antiguos de España, que es la prisión de Martuteni, que será sustituida, así consta en el PACED, por una nueva prisión. Muchas gracias por su amabilidad y por su interés. Transferencia al País Vasco, al País Vasco, sí. Como saben ustedes, la decisión política al más alto nivel no me corresponde a mí adoptarla. Yo sí le puedo decir que en cuanto recibiera la instrucción al efecto, me pondré a trabajar sobre este tema y en cuanto reciba esa instrucción, al día de hoy le digo que gestiono dentro de mi responsabilidad las 3 prisiones que hay en el País Vasco. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias al secretario general. Mínimamente, insisto, y no para abrir temas nuevos, sino para alguna petición de información rápida y... Al señor presidente le recordaré que aceptamos sus normas y son las que estábamos llevando adelante, pero que incluso este grupo pues es el que menos tiempo ha consumido, no ha entrado nunca en polémicas y, por tanto, queremos ejercer el ejercicio, dado que también el compareciente nos ha dedicado un trocito de la intervención. Cuando el compareciente dice que, en primer lugar, porque además nos ha dado un capotazo, yo le he preguntado a usted que si usted dijo precisamente a los sindicatos, o sea, que fue Hacienda quien había parado esa subida. Y le he preguntado eso porque están escuchando todos los sindicatos. Y usted no me ha contestado a eso. Ha dado una larga cambiada sobre hermanitas de los pobres, que había dos. No, había solo una. La gente ha dicho hermanitas de los pobres y yo le he dicho que los funcionarios de prisiones son hermanitas de la caridad, no de los pobres, que es distinto, ¿vale? A partir de ahí, profundizando el por qué hermanitas de la caridad, le he contado también, y se lo digo si usted no ha leído la prensa, cuando se hizo todo el debate de la equiparación salarial, que hubo manifestaciones que convocaban unas personas que se llamaban Jusapol, a las que no asistía ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, y donde los renegaban permanentemente. Y a partir de ahí, cuando esta reivindicación fue penetrando en el Parlamento, y en los presupuestos anteriores forzamos para cerrar el acuerdo de 5.000 millones con el Partido Popular el que estuviera dentro sí o sí el tema de la equiparación. Y en ese momento un alto cargo del Ministerio de Interior del Partido Popular intentó comparar esa subida que podía afectar también al resto de los funcionarios del Estado y que entonces no se podría hacer. Y le he dicho a usted también en mi comparecencia que entonces le dijimos a los funcionarios de prisiones que no podíamos hacer nuestra reivindicación en ese año porque había que consolidar la reivindicación de Policía y Guardia Civil y que nada más que se hiciera en el ejercicio siguiente, inmediatamente lo haríamos como lo hemos hecho. Por tanto, le he dado toda la explicación. Ha divagado y ha dado vueltas en algo que sí tenía la información. Me ha cogido también un literal de una frase y, claro, si lo sacamos de contexto, sí he dicho menos profesionales para el mismo número de reclusos, pero métalo en el contexto de que también le he dicho que se ha estimado que hay 3.400 profesionales de menos. Por tanto, si hubiese los profesionales que se necesitan, habría más profesionales para los mismos reclusos. Por tanto, esa apreciación que yo le he hecho, si no la saca de contexto, es correcta, como usted mismo me reconoce, aunque me haya intentado dar ratios de 11 años de diferencia para decirme que incluso puede ser que estemos mejor, con la diferencia de que esos profesionales, muchos de ellos, tendrán incluso 11 años más. Por tanto, yo creo que ese tema en este sentido está totalmente claro. Usted mismo me reconoce que faltan 3.400, que van a meter 900, y aunque me diga que hay 13.000 reclusos menos, pues evidentemente hay un déficit de profesionales, es una población envejecida, es una población que está sometida también a un estrés muy importante y a muchísimas agresiones y que también está necesitando ya que usted no dé capotazos y se acometa, no porque usted dice que se va a preocupar de mejorar sus condiciones de vida, sino la equiparación salarial también con presupuesto por parte de este Gobierno. Sí, muy breve, señor presidente. En lo que se refiere al contrato, lo que hemos hablado de la privatización, ha dicho usted que en cuanto se reponga el número de policías y guardias civiles para poder prestarse ese servicio, no se renovará esos contratos. Entonces, me gustaría saber si tiene usted el número exacto de lo que es el déficit de policías y de guardia civil y si en todos los centros hay déficit, porque a lo mejor hay algunos centros donde no hay déficit y se puede llevar a cabo ya esa no renovación de esos contratos. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a los dos intervinientes por la brevedad y ya el secretario general para concluir con la comparecencia. Sí, no. Pues la señora Cantera. Brevísimamente, por favor. Perdón, señor presidente, es que creí que iba dando el turno y no creí que tenía que solicitarlo. Voy a decir una frase, no hay mayor sordo que el que no quiere ver ni mayor ciego que el que no quiere oír. Y efectivamente lo he dicho mal al efecto, puesto que aquí parece que los que querían privatizar las instituciones penitenciarias ahora de repente son los mayores adalides de las libertades, de los derechos precisamente de los funcionarios de prisiones. Me gustaría, que creo que no me la ha dado, señor, la media de edad si la tiene, porque es un dato al que no he accedido. Y a lo único que me gustaría remarcar es que a alguno no le vendría mal escuchar a sus compañeros en las últimas comparecencias, así no vendrían aquí y no harían capotes. Muchas gracias. Gracias, señora Navarro.
Muchas gracias, presidente. Solo para corroborar que efectivamente la oferta de empleo público que firmaron era una oferta de empleo público, solo por los tiempos que es necesario preparar, una oferta que tenía preparado y que se dejó preparado el Gobierno del Partido Popular y que ustedes nuevamente se apropian. Con lo cual yo sigo insistiendo, ¿qué proyecto tienen de oferta de empleo público para 2019 y cuál será el porcentaje de tasa de reposición? Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. El compareciente para concluir. Sí, en cuanto a Ciudadanos, señor Salvador, usted me decía qué fue lo que hablamos con los sindicatos en septiembre, que fue cuando se levantan de la mesa. Nosotros pusimos los aspectos que usted dijo al empezar esta tarde y que creo que son muy acertados. En prisiones hay que revisar los niveles. Hay cuerpos que tienen un nivel inadecuado, desde mi punto de vista. Creo que eso puede ser una petición razonable. Hay que ver los complementos, porque los complementos están en función de la clasificación de centros. No es razonable que una clasificación de centros diseñada en 2004 esté todavía en vigor con 9 categorías diferentes. Eso es la auténtica injusticia. Ya les dije en la anterior comparecencia, no puede ser que los mismos funcionarios que van a aprobar esta oposición, en función del centro al que sean destinados, tengan 767 euros de diferencia en su salario, en función del centro al que se les destine. Y eso es lo que empezamos a estudiar y a poner sobre la mesa. Inmediatamente ellos consideraron que eso ya era una realidad, ¿no? Eso es lo que teníamos que matizar, que estudiar y que cuantificar. Se levantaron, declararon la huelga porque querían ya el resultado. El ya era imposible en ese momento hacerlo, ¿eh? Esa fue la situación que se produjo. En cuanto a la ratio que dije antes... ¿Usted les dijo que Hacienda era el que no? No afirmé. Estamos ya en tiempos de diálogos. Habrá más comparecencias del secretario en ningún general, momento, en ningún momento ni en ninguna de las reuniones he mencionado que aquí lo dijo muy bien la subsecretaria. Esto es un equipo, es una de gobierno y es lo que hay, ¿eh? En cuanto al número de datos sobre la reposición al día de hoy, no, yo ese dato no lo tengo porque no soy ni el director de la Guardia Civil ni de la Policía. Me imagino que las ofertas que se están produciendo permitirán progresivamente conseguir el fin, que lo veo legítimo lo que usted propone. La media de edad está en este momento entre los 49 y 50 años, la media de funcionarios de prisiones, efectivamente, ¿no? Y, por último, la oferta de empleo público del 2019 no está decidida y no le puedo dar la información, señora Navarro. Muy bien, pues muchas gracias al compareciente y enseguida continuamos con la intervención del director general de Tráfico. Muchas gracias.
Damos por finalizada la comparecencia del director general de Tráfico y empezamos enseguida con la presidenta de SIEPSA. Bueno, bien, vamos adelante con la siguiente comparecencia, la última comparecencia de la presidenta de la SIEPSA, doña Mercedes Gallizo. Esta comparecencia ha sido solicitada. Les rogaría silencio, por favor. Vamos a continuar con la compareciente. La comparecencia ha sido solicitada exclusivamente por el Grupo Parlamentario Socialista. No sé si los otros grupos van a querer también intervenir. Por parte de Ciudadanos, por parte del Partido Popular. Muy bien. Entonces haremos 10 minutos por la compareciente. Haremos un turno breve por los grupos que no han pedido la intervención y luego le damos la palabra al grupo que sí lo ha pedido, que es el Grupo Socialista, por 5 minutos en todo caso, y así haremos como con el resto de las comparecencias. Así que tiene la palabra la compareciente. Muy bien, muchas gracias, presidente. Yo espero ajustarme al tiempo y no alargar más esta sesión que ya viene durando bastante. Bueno, es la primera vez que comparezco en esta comisión como presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado. También quiero señalar que esta es la primera comparecencia que hacemos en nombre de la sociedad desde que ésta cambió su objeto social, incorporando al mismo la responsabilidad sobre la gestión de los programas y actuaciones previstos en el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado que sean aprobados por el Consejo de Ministros. Los que sean más antiguos en la casa sabrán que esta sociedad lleva funcionando desde el año 92, desde 1992, y desarrollaba su actuación centrada en la construcción y amortización del Plan de Nuevos Centros Penitenciarios, el PACEP, el primero de los cuales se aprobó en julio de 1991 y que de entonces ahora pues ha sido modificado en diferentes ocasiones. Fue el anterior Gobierno quien decidió y aprobó el 9 de marzo de 2018 en Consejo de Ministros el cambio de denominación de la empresa y el cambio también en su objeto social, aunque, como digo, por primera vez comparecemos en esta Cámara para dar cuenta de un proyecto de presupuestos que afectará a esta nueva orientación, ya que, aunque se produjo el cambio de objeto social, no vino acompañado por la aprobación de los correspondientes planes en relación con las infraestructuras de la seguridad del Estado, cosa que sí se ha hecho ahora. Por lo tanto, es a partir de ahora cuando SIEPSA va realmente a diversificar sus actuaciones.
Como han dicho algunos de los comparecientes anteriores por parte del Ministerio, el Consejo de Ministros, el 18 de enero de 2019, ha aprobado un plan de infraestructuras para la seguridad del Estado, un plan de 7 años, de 2019 a 2025, que prevé en esta parte de la seguridad del Estado una inversión de 600 millones de euros en los próximos 7 años para la reforma y construcción de comisarías de Policía Nacional y cuarteles de Guardia Civil, así como para otras instalaciones dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad. Igualmente, el mismo Consejo de Ministros aprobó un plan para la mejora de las instalaciones de los centros de internamiento de extranjeros, que incluye la construcción de un nuevo centro en Algeciras y la reforma, ampliación y rehabilitación de los centros ya existentes. La inversión prevista para este plan es de 33.627.379 euros a ejecutar en 3 años. Y en la misma fecha se aprobó la revisión del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios con un importe de 217 millones de euros. En total serán 850 millones de inversión en 7 años. Se trata de programas plurianuales. La aprobación de estos planes va a afectar al desglose del proyecto de presupuestos, por lo que, hasta que esté concretada la nueva programación de actuaciones para 2019, yo les expondré con algún detalle lo que a día de hoy está claro que se va a realizar este año y que está recogido en el proyecto a debate en relación con el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, y les indicaré las líneas de prioridad en las que se prevé trabajar en los otros 2 planes. El Ministerio del Interior, bajo cuya directriz trabajamos, esta es una sociedad, una empresa que depende de Patrimonio, el Ministerio de Hacienda, pero que trabaja siguiendo las directrices del Ministerio del Interior. Funcionalmente trabajamos para el Ministerio del Interior. Como decía, el Ministerio del Interior ha considerado que es una prioridad iniciar de forma inmediata tanto la reforma de los centros de internamiento de extranjeros como las nuevas estructuras de comisarías y cuarteles de la Guardia Civil. Así que debemos reenfocar el desarrollo del presupuesto de 2019 y contemplar esta prioridad. Este presupuesto contempla para SIEPS la disposición de 97.900.000 euros que, como decía, pues hay que repartir entre estas prioridades. Como sus señorías saben, el Estado, los diferentes gobiernos han invertido en estos últimos años, ya en muchos años, desde el año 91 que se inició la elaboración del primer plan, han invertido el Estado una gran cantidad de recursos en la renovación de las infraestructuras penitenciarias en nuestro país. En la primera década del presente siglo vivimos un gran incremento de población reclusa, como ha comentado también el secretario general. Por darles un dato que conozco bien, entre 2004 y 2009 la población reclusa se incrementó un 29%. Obviamente, la necesidad de disponer de nuevas infraestructuras era una prioridad por ese incremento tan importante, pero desde aquellos momentos hasta hoy la población reclusa ha disminuido hasta situarnos por debajo de las cifras de 2004. Y se han puesto en funcionamiento, sin embargo, muchas infraestructuras nuevas, tanto centros penitenciarios como centros de inserción social. Aunque este dato es muy significativo, debemos también tener en cuenta que estamos hablando de instalaciones de alta seguridad, muchas de ellas con muchos años de funcionamiento, que siempre necesitan inversiones, por lo cual se considera que sigue siendo necesario pues, un plan que actualice las infraestructuras penitenciarias y, por lo tanto, así se contempla. Entre las obras que se van a ejecutar este año 2019, cabe destacar las que tienen que ver con la finalización del Centro Penitenciario de Soria, que sustituirá al viejo centro y cuya construcción se finalizó en el año 2014, pero ha venido estando paralizada hasta la fecha de hoy porque no se había hecho la acometida de saneamiento. Por lo tanto, ha permanecido sin avanzar casi 5 años. Ahora se ha iniciado este procedimiento, se ejecutará la obra del colector de saneamiento y se procederá al equipamiento del centro penitenciario para permitir su entrada en funcionamiento. Ya se han dado los primeros pasos y esperamos que en un plazo de 1 año podamos tener finalizada esta obra. Por lo que se refiere al Centro Norte 3, llamado a sustituir
al antiguo centro penitenciario de Martutén, en San Sebastián, también este año se acabarán de ejecutar los trabajos de estabilización de los taludes de la plataforma sobre la que se levantará el centro, que es un proyecto también que viene de muy atrás, y se realizará el proyecto de ejecución del nuevo centro penitenciario y del centro para cumplimiento en régimen abierto. En relación con la obra de Siete Aguas, en Valencia, esta se inició en noviembre de 2011 y poco después se paralizó su construcción. De hecho, lleva paralizada desde 2013, existiendo un contrato con una empresa en vigor que será necesario o rescindir o actualizar, así como los otros centros a los que he hecho referencia. Tanto Soria como San Sebastián vendrán a sustituir a centros existentes. El centro de Siete Aguas no se preveía que sustituyese a ninguno de los actuales. Era una infraestructura planificada en un momento de incremento importante de la población reclusa, como les decía, este crecimiento tan relevante que tuvo hasta el año 2009, pero el Gobierno anterior decidió no continuar esta obra por entender que la necesidad ya no existía o por falta de disponibilidad presupuestaria o por falta de personal. Yo, si me lo permiten, no entraré a valorar las decisiones de los gestores anteriores, pero lo cierto es que hemos heredado un problema al que hay que dar solución. Y en este momento estamos pendientes de un análisis de las necesidades previstas del sistema y sus infraestructuras en esta zona para ver si se continúa o se modifica el proyecto. También el PACEP va a acometer la realización de varias unidades de custodia hospitalaria, que son los espacios específicos de que disponen los hospitales para el ingreso de enfermos bajo custodia de la Administración penitenciaria. Se inaugurarán de forma inminente el Centro de Inserción Social de Almería, como ha indicado también el secretario general de Instituciones Penitenciarias, y la Unidad de Madres de Alicante, finalizados hace tiempo y ahora ya puestos a punto para funcionar. El plan prevé también la rehabilitación integral del Centro Penitenciario del Dueso y la reforma parcial de otros 53 centros. En muchos casos se trata de obras que tienen que ver con la mejora de la seguridad. Se contempla también la reforma integral del Centro de Inserción Social Victoria Kent en Madrid y la reforma parcial de otros 10 centros de inserción social para el cumplimiento de penas en régimen abierto. Está previsto que en el año 2019 se destinen 49 millones de euros para este plan. Por lo que se refiere al resto de las infraestructuras de la seguridad del Estado, les informo que para el año 2019, aunque inicialmente no figurase en el proyecto de presupuestos, también se prevé implementar el plan para la mejora de las instalaciones de los centros de internamiento de extranjeros, con 3,9 millones de euros para este año 2019, dentro de ese plan plurianual al que hacía referencia de 33 millones de euros. Este plan contempla la realización de obras de reforma en los centros de internamiento existentes en la actualidad para dignificar sus instalaciones y atender las observaciones formuladas tanto por el Defensor del Pueblo como por los jueces de control, organismos nacionales e internacionales y ONGs. Igualmente, se iniciará el desarrollo del proceso del nuevo Centro de Inserción Social de Internamiento de Extranjeros en Algeciras, que contará con 500 plazas. El Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, va a contar también con una importante partida presupuestaria para 2019 de 45 millones de euros para instalaciones de policía y guardia civil. El detalle de los proyectos de nuevas comisarías o cuarteles que van a acometerse en este año está siendo determinado por las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, por la Secretaría de Estado de Seguridad, en función de las prioridades que ambos cuerpos establezcan. Son la Secretaría de Estado de Seguridad y las Direcciones Generales de estos cuerpos las que marcarán estas prioridades, que estarán condicionadas por el grado de necesidad de las mismas, obviamente, y también por la existencia o no de proyectos mínimamente elaborados que permitan iniciar los expedientes de las obras este mismo año para que podamos ejecutar el presupuesto. Hay que recalcar que este plan ha sido aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de enero, es decir, hace exactamente 11 días, y que estamos trabajando en ello desde ese momento para ponerlo en marcha con la mayor celeridad posible. Gracias. Muchas gracias a la compareciente. Se ha ajustado extraordinariamente bien
Y vamos entonces con los turnos de los grupos que no habían pedido comparecencia, pero que piden ahora el turno de palabra, por lo tanto, con brevedad, por el Grupo de Ciudadanos. Sí, bueno, en primer lugar, darle la bienvenida, evidentemente, a esta comisión y decirle que usted, que se encarga de lo que nos ha comentado, no tiene la culpa de que estos presupuestos vengan viciados de partida ya con 11.000 millones de desequilibrio presupuestario en los ingresos en relación a los gastos, como ha reconocido el Banco de España, la Comisión Europea o la propia IREF, ¿no? Y, por tanto, son unos presupuestos inflados en donde se están viendo buenas intenciones en algunos casos y en otros estaría por ver. Aquí, parte de lo precipitado que tiene que ver, algo de lo que nos ha comentado, siempre están bien los planes plurianuales donde se ve un periodo de tiempo donde se va a hacer una inversión determinada para conseguir unos objetivos importantes, que es complicado hacerlo año a año, permite planificar, saber exactamente qué es lo que quieres hacer y a partir de ahí, bueno, pues acometer esos proyectos. Pero le digo una de las cosas que le he dicho al responsable de instituciones penitenciarias, de que en este momento hay 26 módulos de distintos centros que están sin abrir. Y usted ya ha dicho una cárcel que está terminada, o sea, una prisión, perdón, que está terminada desde el año 2014, pero hay módulos de prisiones ya terminadas, o sea, que en este momento 26 que no están puestos en ocupación, lo cual en este sentido no tiene mucho sentido, ¿no? Como tampoco tiene mucho sentido, por mucho que es verdad que estemos hablando en este momento de que se haya tomado la decisión el 18 de enero, que vengamos a conocer un presupuesto donde tampoco ha podido decir y concretar ninguna cantidad económica, porque lo que se ve en este sentido pues es un poco raquítico, para acometer a partir de ahí qué comisarías o qué cuarteles de la Guardia Civil, donde sí se conoce el enorme déficit que ha existido y que existe, o sea, en el mantenimiento de los mismos y en la creación de nuevas necesidades. Y estamos hablando de que el Partido Socialista es un partido de gobierno que ha gobernado durante muchos años este país y que, por tanto, incluso estamos viendo con personas que están en el gobierno en este momento, que son personas que ya estuvieron antes y que, por tanto, es fácil que hayan estado teniendo un seguimiento y un control de lo que hay, de las necesidades y, por tanto, incluso estar cercanos a tener la evaluación rápida para saber dónde hay que acometerlo. No parece normal estar presentando unos presupuestos sabiendo que se pide que se apoyen, a pesar de esos 11.000 millones que estoy diciendo que tienen de desequilibrio las propias cuentas y que lo que va a motivar que tengan que subir los impuestos a buena parte de los españoles para pagar todo ese atropello, y que ahora nos digan al presentar el presupuesto que es que está en marcha el tomar las decisiones por la Secretaria de Estado de Seguridad y las direcciones generales de en dónde hay que hacer alguna intervención para poderlo hacer ya en 2019. Cuando usted misma está reconociendo también que se va a tener que hacer en aquellos sitios que ya tengan muy avanzado la cuestión para que realmente se puedan acometer. Si eso es así, porque alguien lo tiene avanzado, se tiene que conocer. Por tanto, podríamos haber venido ya a esta comparecencia, digamos, con esa información, ¿no? Y con respecto al tema de los CIES, pues yo me imagino que le generará más problema a Podemos y a sus socios el ver la intervención, porque se ve que ustedes tienen un plan para hacer que todo esto se mantenga en el tiempo y acometan las reformas y los nuevos centros que en este caso consideren necesarios, como ha dicho, por ejemplo, el centro de Algeciras. Y, por tanto, no decirle nada más, resaltar sus buenas intenciones, decir que nos gusta la planificación en las infraestructuras, pero que no parece muy planificado, y la culpa sé que no es suya, venir a esta comisión a presentar los presupuestos a instancia del Partido Socialista de unos presupuestos que no tienen concluido ni siquiera cuáles son las necesidades que se van a poder acometer durante este año. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Unidos Podemos, el señor Expósito. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por su comparecencia. Mercedes Gallizo, señora presidenta del SIEPSE. Y ya de entrada le voy a plantear una paradoja y le voy a pedir disculpas, porque claro, yo le voy a preguntar por algunas cuestiones que tienen que ver con conciliación en las prisiones y resulta que a estas horas pues no son unas horas muy coherentes para pedirle a usted comparecer en lo que se refiere a cuestiones de conciliación. Así que esperemos que, dado que estamos postulando cuestiones como esa en esta legislatura, esperemos que en algún momento esta Santa Cámara guarde exactamente el mismo tipo de cuidado, no solamente con quienes aquí trabajamos, sino también con las personas a quienes se exige comparecer a estas horas tan intempestivas. Así que vaya por delante manifestar esa incoherencia de mi intervención y también las disculpas debidas. El sistema penitenciario español y el modelo en general de prisiones tiene muchas cuestiones de fondo que discutirse, pero como usted comparece como presidenta del SIEPSE, pues no vamos a ir muy lejos, solamente le voy a plantear algunas cuestiones obviamente generales que tienen que ver con sus competencias. Pero también vaya por delante eso, que sin duda la cuestión de las prisiones merecería una discusión mucho más larga y profunda, en la que nos consta que usted lleva muchísimos años también comprometida. Entonces, tres cuestiones muy rápidas. La primera,
las unidades de madres. El Gobierno del PP cerró algunas, la de Alicante, la de Tenerife. Las que se encuentran abiertas no están en buenas condiciones. Son insuficientes en número y no todas, y no, por lo general no están dotadas del suficiente personal que sería necesario para atender justamente esas necesidades. ¿Puede usted especificar cuáles son sus planes al respecto y cómo esos planes quedarían reflejados en los presupuestos generales del Estado, en el proyecto de presupuestos, para paliar esa situación pues claramente anómala? La segunda cuestión, y como ve muy rápido, sería qué sucede con las dependencias para comunicación de personas internas con menores de edad. Habría mucho que discutir sobre la naturaleza y el estado de los actuales locutorios convencionales, pero lo que parece ya inadmisible es que el espacio donde los padres o madres en situación de reclusión no dispongan de un espacio especial justamente para reunirse con sus hijos o sus hijas que son menores. De hecho, con las actuales instalaciones, como usted sabe de sobra, ni siquiera se podría cumplir, por ejemplo, el artículo 38.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el que dice que las visitas, por ejemplo, en este caso concreto sobre los menores de 10 años y sus madres en prisión, se realicen, dice literalmente ese artículo, sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad. ¿Qué consideran ustedes que se debe hacer al respecto, que tienen contemplado y cómo eso estaría reflejado en unos presupuestos generales del Estado? Y la tercera pregunta, usted se ha referido en detalle a esta cuestión, tiene que ver con el plan para la mejora de las instalaciones de los CIE, que incluye la construcción de un nuevo centro también en Algeciras. A ustedes les consta que nosotros somos diametralmente opuestos al mantenimiento del sistema CIE. También otra compareciente que le ha precedido, en concreto la secretaria de Estado de Seguridad, se ha referido, como usted, al hecho de que para las tareas de mejora de los CIEs deplorables actualmente existentes y también para ese plan de construcción de un macro CIE en Algeciras, pues han escuchado al Defensor del Pueblo, organismos de nuestro país internacionales. Si puede detallar en el concreto en los presupuestos cómo queda reflejado ese plan sobre los CIEs, en qué partidas está contemplado y cuáles son los recursos que se van a destinar a ello, y también transmitirle la pregunta que también le hemos hecho a la anterior compareciente, a la secretaria de Estado de Seguridad, y es ¿por qué no escuchan también ustedes ya sé que no es totalmente su competencia, pero por qué no escuchan también ustedes a los organismos de derechos humanos especializados además en concreto en los centros de internamiento, que llevan muchísimo tiempo planteando soluciones alternativas al internamiento que son perfectamente razonables? Usted sabe de sobra que cerca del 70% de los internos en los CIEs en realidad no son expulsados, con lo cual se les está causando un doble sufrimiento innecesario en un sistema de internamiento que además no cumple ni siquiera las funciones para el que está contemplado, no siendo cierto además, que es algo que se repite en muchas ocasiones, pero no es cierto, que haya obligación por parte de este Estado en tener ese sistema de internamiento para las personas migrantes en situación de irregularidad en nuestro país. Entonces, la pregunta que le traslado es ¿por qué no escuchen también a las organizaciones que llevan tiempo planteando no solamente una crítica tendente a su mejora, sino también alternativas al sistema de internamiento de personas migrantes, y por qué eso no se refleja en las políticas también de ese Gobierno que ya sería ahora? Muchas gracias por su comparecencia de nuevo. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Berruenuevo. Muchas gracias, señor presidente. Señora Gallizo, agradecerle su comparecencia en esta comisión y las explicaciones que ha dado usted sobre la partida presupuestaria prevista para el 2019 en relación a la sociedad SIEPSE que usted preside. Como el resto de mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, permítame que dude sobre estos presupuestos, ya que ayer o esta mañana nos hemos levantado con la noticia del Banco de España, en donde se considera que es un presupuesto inflado en lo que a recaudación supone 7.000 millones de euros. Yo espero que no sigan la máxima el Gobierno socialista de que el Gobierno socialista invita y el Partido Popular al final acaba pagando. Señora Gallizo, sé que usted conoce perfectamente instituciones penitenciarias. No en balde ha sido usted directora general desde el año 2004 al 2008, creo recordar. Y ha presentado un plan ambicioso plurianual en relación a las infraestructuras penitenciarias.
quizás porque dicen muchos que estos presupuestos sean negociados en una cárcel, pero bueno, dejemos ese beneficio de la duda. Le voy a hacer una serie de preguntas. Mire usted, ¿sabe usted lo que es la GIEPSE? Y, como bien ha explicado, se ha cambiado la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Seguridad del Estado. En el año 2018 se ha cambiado el objeto social de la GIEPSE. Y mi pregunta es, ¿usted cree que puede haber duplicidad entre la GIEPSE y la SIEPSE? Eso es la primera de las preguntas. Con respecto a los CIE, hay una partida de 32 millones prevista para el CIE de Algeciras, si creo recordar, y me gustaría saber qué empresa la va a construir, si GIEPSE o SIEPSE, que es ahora la nueva sociedad. ¿Cuántos CIE tienen ustedes previsto construir en ese marco plurianual de 3 años que ha mencionado que había aprobado el Consejo de Ministros? Y le voy a hacer una pregunta en relación a mi provincia, al Centro Penitenciario de Málaga II, que se planificó en su época, que estuvo usted de directora general de instituciones penitenciarias, que, como bien se ha dicho, es un centro que está acabado, pero no está abierto en su totalidad, y que ahora vemos que hay una inversión de 2 millones de euros para el Centro Penitenciario de Málaga II. ¿A qué se debe esta inversión? ¿Corresponde a un problema que ha habido con el Ayuntamiento de Archidona, con si las obras que se van a acometer son específicas para el centro penitenciario o va a repercutir en la población de Archidona? En relación a las inversiones en el País Vasco, hace poco, en comparecencia, el secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias informó a esta Cámara que la transferencia de instituciones penitenciarias al País Vasco no era una prioridad. Y, sin embargo, luego hemos conocido que se está negociando esa transferencia cara al año 2020. Quizás esa transferencia sea como consecuencia de los acuerdos que el señor Pedro Sánchez hubiera tenido que hacer con sus socios de gobierno, los independentistas, nacionalistas y los amigos de ETA. Pero va a haber una inversión de 12 millones de euros en un centro penitenciario en una comunidad autónoma. Esa partida es como consecuencia de las instrucciones que usted haya podido recibir del director general de instituciones penitenciarias, que no nos contestó en la comparecencia anterior, que se le hicieron. En relación a las inversiones en Asturias previstas para el año 2022, ¿incluye una depuradora de agua residual? Le pregunto. Y con respecto a una partida destinada al centro penitenciario de Puerto 1, yo creía que la intención del Gobierno era cerrar o clausurar el centro penitenciario de Puerto 1. Y ya voy terminando, señor presidente. En relación al centro que se va a abrir en Alicante de las unidades de Madre, me consta que en Madrid hay una unidad de Madre compuesta de 33 habitaciones, digamos, y que solo están utilizando 10. Era para que, si usted me podría informar de cuál es el número de reclusas madres que existen actualmente en prisión. Y, por último, con respecto al centro penitenciario de Soria, que usted ha hablado que ha habido cierta demora en su apertura, en su próxima apertura, preguntarle si ha habido algún problema sobre las expropiaciones de los terrenos que ha habido en ese centro, que ha motivado, lógicamente, esa demora en la apertura. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, señora Cantera. Muchas gracias, señor presidente. Señora Mercedes Gallizo, presidenta, muchísimas gracias por acudir aquí. Me congratulo que hayan hecho un buen uso de la palabra los diferentes grupos parlamentarios que no habían pedido la comparecencia de usted, y sobre todo me congratulo porque le han realizado en algunas ocasiones preguntas que ni siquiera entran en su competencia. Yo espero que sepan a quién se dirigen en cada momento, por lo menos que sepan con respecto a quién estamos tratando, más que nada por una cierta educación y deferencia para la persona que viene aquí a transmitirnos información. Una de las cuestiones que quería transmitir desde aquí, y por eso había pedido precisamente el Grupo Parlamentario Socialista que en estos presupuestos, no solo ocurre en la Comisión de Interior, sino que también ocurre en la Comisión de Defensa, queremos ser completamente transparentes. Entonces quería, precisamente por esa aprobación que hubo el pasado apenas unas semanas de esos planes que han establecido aquí, que ya la Secretaría de Estado ha transmitido, me gustaría
remarcar y congratularnos porque, como usted bien ha dicho, desde los años 90 el APSIEPSE es una sociedad que ha venido trabajando de manera bastante adecuada con respecto a las infraestructuras, y me congratula poner de manifiesto el hecho de que los planes de infraestructuras, por ejemplo, de Policía y Guardia Civil, y los planes de CIES, además del PACET, pasen a ser una dependencia que maneje una sociedad que no solo con usted, sino que también se le dijo con los presidentes anteriores, por lo menos durante mis comparecencias del Grupo Parlamentario Popular, ha sido una cuestión que nos parece eficaz y que hay que poner de manifiesto. Me gustaría que remarcara un poquito más esos planes de infraestructuras de Policía y Guardia Civil, si, como ha dicho aquí, están previstas efectivamente una serie de dotaciones. ¿Cuándo tienen previstos poder acabar esa planificación para poder entrar en definición? Como han dicho aquí los diferentes directores, hay más de 8.000 acuartelamientos que ahora van a pasar a depender de alguna manera el mantenimiento de usted. No deja de ser, por tanto, una confianza que se deposita en su gestión, y quiero poner aquí de manifiesto. Ya lo han comentado aquí algunos de los intervinientes. Me gustaría tener un poquito más de información sobre Soria, sobre cuándo está prevista su finalización. Usted ha dicho un año. Es una finalización ya de entrega con el equipamiento a instituciones penitenciarias para que se ponga ya en marcha su utilización. Remarcar aquí que ningún presupuesto general del Estado se hace en absolutamente ninguna cárcel. Se hace por profesionales, se hace por personas diligentes y, en muchísimos casos, funcionarios de la Administración General del Estado que llevan años y años y años trabajando en uno u otro sentido para los diferentes gobiernos. Con lo cual, es una falta absolutamente de respeto compararles ni tan siquiera con ETA. Una falta de respeto. Y ya está bien. Me gustaría también que hiciera referencia precisamente a más información con respecto al centro de Martutene, que le han hecho la pregunta al director general de Instituciones Penitenciarias. Le corresponde a usted. Como ve, aquí algunos no saben qué corresponde a cada cual y lanzan las preguntas al mundo. Y, por último, si me puede dar algún detalle más, que ya se ha dicho aquí, lo ha dicho también el representante, el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, con respecto al Centro de Internamiento de Extranjeros, si tienen algún nuevo modelo para este centro y, por favor, qué tipo de modelo, si nos puede transmitir, si sabe ya algún tipo de características generales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los intervinientes. Por 5 minutos tiene la palabra la compareciente para contestar algunas de las cuestiones que pueda, porque 5 minutos es muy poca cosa. Bueno, el debate si los presupuestos están inflados o no, es un debate político de estas últimas horas que desarrollarán ustedes, en fin, porque es lo que toca, pero obviamente yo no tengo nada que decir al respecto. Yo lo que espero es que podamos ejecutar lo que en este presupuesto tenemos asignado y que lo hagamos de la mejor manera posible. Es cierto, como han dicho algunas de sus señorías, pues que en algunas cosas falta concreción en la exposición de estos presupuestos. Yo ya les he dicho que no ha sido hasta hace 11 días que se ha aprobado el plan de infraestructuras de la seguridad del Estado, el plan de CIES, y por lo tanto que se ha tenido que mover también el propio PACEP, y que estamos en estos días pues acabando de ajustar las obras, porque el objetivo es ejecutar el máximo del presupuesto que tengamos disponible, cosa que no ha sucedido en los últimos años, por diferentes razones que no voy a entrar tampoco en valorar, pero sí queremos que haya un alto nivel de ejecución. Por eso sí que es importante que, en fin, lo que podamos aprovechar del trabajo hecho con anterioridad, pues vamos a intentar aprovecharlo. Es verdad, como les dije, que la sociedad había cambiado su objeto social, pero como no se habían dado los pasos para que pudiésemos disponer de los nuevos planes de infraestructura, pues es muy difícil trabajar cuando no están los planes elaborados y los planes presentados. Eso ha habido que hacerlo
pues a uña de caballo, como se dice, en muy pocos meses, y cuando hemos sabido el ajuste exacto de las partidas presupuestarias de que podemos disponer es cuando estamos, no que no haya proyectos, sino que se están analizando las diferentes anualidades, qué es lo que se puede acometer de inmediato y qué es lo que habrá que demorar. En el caso de lo que afecta a instituciones penitenciarias, se lo he dicho con algún detalle, también tenemos ese detalle en el caso del nuevo proyecto de los centros de internamiento de extranjeros, porque el análisis de la situación de los centros actuales y el proyecto Nuevo Centro lo ha hecho un equipo de SIEP y, por lo tanto, ahí sí que tenemos la claridad de las obras que queremos hacer. Sería muy extenso detallarlo. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de tener alguna comparecencia para hablar del nuevo modelo de centro de internamiento de extranjeros, que no solo tendrá reformas estructurales imprescindibles para dignificar las condiciones en las que están las personas que están allí. Nosotros, esta sociedad, desde luego, no decide ni sobre las leyes de extranjería ni sobre cómo debemos aplicarlas, como es natural. Lo que es nuestra competencia es hacer que las instalaciones a cargo del Estado pues tengan la dignidad y los requerimientos que nos parecen imprescindibles desde la óptica de los derechos humanos, desde luego, y de los derechos de las personas. Y en este caso del nuevo proyecto de centro de internamiento de extranjeros, les diré, porque me han hecho esta pregunta, que nosotros hemos estudiado los informes del Defensor del Pueblo, pero también todo lo que han dicho los diferentes jueces de control y también todo lo que han dicho las diferentes ONGs que han trabajado sobre el tema y que han hecho en algún caso pues un ejercicio de documentación de extraordinario valor y que ha tenido mucha influencia en el programa que hemos detallado, ¿no? Pero bueno, no tengo tiempo material de contarlo. Yo soy una reformadora. Yo he pasado de ser una revolucionaria que también quería saltar los cielos a una reformista y ahora me he convertido en una reformadora y me importa mucho que las cosas que existen y con las que convivimos, pues que las hagamos de la mejor manera posible. Creo que es la mejor aportación que podemos hacer a la sociedad y a nuestro país, ¿no? Y, por lo tanto, pues esa es la tarea que acometemos. Me han preguntado por las unidades de madres, por partida doble. En fin, yo en algunas cosas tengo que contenerme para hablar de lo que tengo que hablar y no tomar otro papel, ¿no? Porque es verdad que yo he vivido eso de una forma especial en otra época de mi vida. El objetivo de las unidades de madres es sacar a los niños de los centros penitenciarios. Para mí ha sido un objetivo muy querido desde hace mucho tiempo y al que le concedo un gran valor, porque creo que condicionar la vida de una persona desde los primeros años de su vida por el hecho del delito que ha cometido su madre, pues no es razonable. Para eso se hicieron las unidades de madres, pero, en fin, tampoco quiero entrar a valorar mucho lo que han hecho otras personas, ¿no? Pero a mí me produce una cierta preocupación que se haya vuelto a meter a niños a prisión, cuando el objetivo era sacarlos. Y por eso no hay una gran ocupación de las unidades de madres. También porque ha bajado la población reclusa, como hemos dicho antes, y por lo tanto las madres y el número de niños. Pero se han abierto algunas unidades en el interior de las prisiones que estaban cerradas. Y eso pues creo que no es razonable. Pero bueno, sin entrar en valoraciones, aunque es difícil no entrar en ellas, pues yo querría apostar porque seamos capaces entre todos de recuperar esa idea, que es una idea buena, y que la unidad de madres de Alicante pues permita cerrar la unidad de madres que hay en este momento en el centro penitenciario de Picassent, y que los niños pues puedan estar durante el tiempo que la ley permite con sus madres en un ambiente no carcelario como son las unidades de madres, aunque sometidos pues también a medidas de seguridad como es natural, ¿no? No se trata, por otra parte, de una población de riesgo. Arriesgamos muy poco con este tipo de medidas, pero, en fin, no quiero extenderme porque me puede el ánimo sobre eso, ¿no? En el tema de Soria, pues la verdad es que el centro penitenciario de Soria las obras estaban acabadas
desde 2014 en la construcción, pero faltaba el emisario de saneamiento y, por supuesto, el equipamiento, porque al no estar acabada la obra no se había hecho. Y cuando yo llegué a la empresa, pues no estaba activado el procedimiento para ejecutar esta obra, entonces lo hemos puesto en marcha también en un tiempo récord. Se ha hecho un procedimiento de expropiación urgente y forzosa. Una vez que se ha hecho esta tramitación, se ha remitido al Consejo de Ministros para que declarase la urgente ocupación, se ha sometido a información pública, ya tenemos las alegaciones, las estamos contestando también, en fin, de la forma más rápida que podemos, y en las próximas semanas se realizará ya la convocatoria del levantamiento de las actas previas, que nos permitirá, pues, en fin, hacer la ocupación de las fincas y sacar a concurso la obra. O sea, todo es... Queremos que sea muy rápido porque es que hay un centro que está acabado y que estamos pagando la seguridad de ese centro y el mantenimiento de ese centro sin que tenga utilidad. Y ese centro, además, viene a sustituir a otro que está en malas condiciones, como es el caso de Martutene, que es casi el último comentario que quiero hacer. Yo les diré que la primera visita que yo hice cuando fui directora general de instituciones penitenciarias en el año 2004, creo que al día siguiente de ocupar mi cargo hice una visita a una persona, que no diré a quién es, y la siguiente visita fue a los centros penitenciarios del País Vasco, porque quería que, en fin, los funcionarios que en ese momento estaban haciendo una tarea difícil ahí, pues se viesen arropados por los dirigentes de la organización, ¿no?, en ese caso. Y fui a visitar Martutene, yo creo que era abril de 2004 o mayo, en fin, esos días. Y cuando salí, hace 15 años de esa visita, los medios de comunicación están en la puerta y te ponen ahí la cachofa delante, y entonces yo, de manera espontánea, entonces tampoco tenía mucha experiencia en la gestión y en las cosas que se pueden decir así de inmediato, ¿no?, pues dije, yo ahora mismo cerraría este centro, porque es un centro que no reúne condiciones, estaba muy mal, supongo que ahora está mucho peor, tiene muchísimas filtraciones, humedades, no es un centro habitable, la verdad, ni tiene reforma posible, y era evidente que había que hacer un centro. Trabajamos muchísimo para poder disponer de terrenos en el País Vasco. No les voy a contar todo el proceso porque fue larguísimo, con muchísimos obstáculos, porque aunque hay quien piensa que hay algunos que quieren que haya prisiones en el País Vasco, yo les aseguro que no quieren que haya prisiones en el País Vasco, y que cuesta muchísimo encontrar terrenos y actitudes favorables, y que bueno, no fue un proceso fácil. Pero los terrenos están, y están desde hace tiempo, y además se han hecho ya, pues se adquirieron los terrenos, se ha hecho una inversión importante, se ha hecho también una inversión de movimiento de tierras, también de afianzamiento de un talud, es decir, que la obra está iniciada, no la inicio yo, está ya iniciada, y lo que sí vamos a hacer es concluirla en el menor plazo de tiempo posible, porque viene a sustituir a un centro que está en muy mal estado. Y, por lo tanto, seguramente no es momento de hacer centros nuevos, porque ha bajado mucha población reclusa, salvo que vengan a sustituir a algunos que están en mal estado. En fin, no me da tiempo de contestar a todas sus preguntas. Como tenemos también muchas cosas pendientes de concretar, pues esperamos que se dirijan a nosotros por escrito, de la manera que consideren conveniente, y les daremos el resto de las explicaciones. Y muchísimas gracias a todos por su paciencia para estar hasta estas horas aquí. Gracias. Bueno, gracias a la compareciente, gracias a todos los comparecientes de la tarde, a los diputados y diputadas, a los acompañantes, a los servicios de la Cámara por el trabajo de esta sesión larga, y levantamos la sesión. Muchas gracias.